La imagen imposible no era una estatua rota, ni un altar derrumbado, ni un cadáver con joyas bajo la arena. La imagen imposible era una puerta de ladrillo cosido sellada desde el otro lado. Bajo el último gran santuario de Eridu, debajo de las plataformas rehechas una y otra vez por generaciones que ya no entendían del todo lo que estaban protegiendo, apareció una entrada demasiado antigua para pertenecer al edificio visible. No estaba en ruinas, no había sido violentada, no mostraba huellas de saqueo ni de incendio, seguía cerrada con la obstinación de una orden que no quería durar años, sino siglos, y lo más perturbador no era su conservación, era su intención. Nadie sella una cámara desde dentro a menos que tema dos cosas: lo que quiere dejar encerrado o a quienes vendrán después. Eso es lo que vuelve peligrosa la historia de los arcontes, porque un poder verdaderamente primero no esconde su primer gesto, lo consagra, lo exhibe, lo convierte en origen oficial. Pero Eridu no conserva la tranquilidad de una fundación, conserva la incomodidad de una reposición, de una autoridad que llegó a un lugar donde algo decisivo ya había sido dispuesto antes. No parece la escena de un comienzo, parece la escena de una toma de control sobre una memoria anterior, y a veces la diferencia entre comenzar y regresar es toda la historia de una civilización. En el extremo sur de la vieja Mesopotamia, donde la tierra se aplana hasta confundirse con la luz, Eridu fue recordada durante milenios como el lugar donde la realeza descendió por primera vez entre los hombres, no como una fábula piadosa, sino como una afirmación de gobierno, como si la autoridad, antes de convertirse en mito, hubiera sido una técnica capaz de decidirlo todo: el agua, el grano, las estaciones, el turno de trabajo, la obediencia. Eso era lo que parecía caer del cielo, no un prodigio, un sistema del que dependía la supervivencia. Y ahí empezaba el verdadero problema, porque esa versión, ya inquietante, todavía resulta demasiado cómoda, deja intacta una ilusión, que quienes organizaron el mundo fueron también quienes lo imaginaron primero. La puerta sellada bajo el templo insinuaba algo peor, insinuaba que hubo una autoridad anterior, un reparto más antiguo del saber, un estrato tan profundo que los gobernantes posteriores no se atrevieron a destruirlo del todo. Prefirieron otra cosa: cubrirlo, administrarlo, hablar en su nombre. Los hombres de los últimos siglos llamaron dioses a quienes controlaban el agua dulce, los diques, los canales y el barro fértil, no porque vieran magia, sino porque veían dependencia. En una llanura donde un error en el curso del agua podía convertir un campo en costra salina, quien dominaba la irrigación no parecía un funcionario, parecía una fuerza natural, quien calculaba el calendario de siembra, quien conocía el ritmo de las crecidas, quien guardaba tablas de medida, recetas de adobe, cuentas de cebada y reglas de reparto. No parecía un escriba, parecía alguien más cercano al cielo que a los hombres. Así nacen muchos dioses, no del misterio, sino del monopolio. Y sin embargo, los textos más antiguos dejan una grieta. Tratan la sabiduría no como revelación, sino como herencia, algo que podía guardarse, trasladarse, perderse o negarse. Eso cambia todo, porque sugiere un tiempo en que el conocimiento no pertenecía al templo por su santidad, sino por su encierro. Había salas vedadas, depósitos, cámaras interiores, custodios. El recinto sagrado no era solo altar, era archivo, taller y refugio, y esa mezcla es la primera señal de alarma. Los arcontes no parecían inventores del orden, parecían administradores de algo recibido, y quien administra una herencia ajena tarde o temprano teme los restos del dueño anterior. Por eso Eridu importa, no por su antigüedad, sino por su obediencia al mismo punto. Durante generaciones, el santuario fue rehecho sobre el mismo eje con una fidelidad casi obsesiva. Cada capa cubría la anterior sin corregirla del todo, la preservaba debajo, como si el suelo mismo no pudiera ser abandonado. Eso no parece el impulso de una cultura que solo avanza, parece el de una cultura que guarda una coordenada, como si lo decisivo nunca hubiera sido el templo visible, sino aquello que nadie debía perder bajo él. Bajo esa insistencia estaba la puerta. Los obreros que la encontraron no entendieron al principio lo que tenían delante. Creyeron que era otro muro de contención, otra reparación tardía, uno más de los muchos remiendos que dejan los siglos. Pero el aparejo era distinto, más sobrio, más viejo, y en la base, protegida por el polvo compacto de generaciones, apareció una línea de signos apenas sobrevivientes. No era una inscripción ceremonial, no era una dedicatoria de rey, no era una alabanza, era una advertencia, o quizá una acusación. Los signos estaban quebrados, abrasados por la humedad antigua, pero todavía permitían reconstruir una frase incompleta. Quien la escribió no estaba celebrando una fundación, estaba fijando un límite. Decía: no entreguen esto a los guardianes del cielo. Y debajo, en una línea aún más rota, quedaban solo 4 palabras legibles. Ellos vinieron después. La frase grabada bajo la puerta no explicaba nada, empeoraba todo. Ellos vinieron después.
No decía quiénes eran, no decía de dónde venían, no decía a quién habían reemplazado, pero destruía con una sola línea la mentira más sutil de toda teología política, que los dueños del orden habían estado allí desde el principio. No, habían llegado después de algo, después de alguien, después de una caída que dejó el mundo lo bastante roto como para aceptar nuevos señores sin hacer demasiadas preguntas. Y esa es la parte que casi siempre se disfraza de mito para que deje de parecer una confesión. Porque cuando los antiguos hablaban del gran diluvio, quizá no intentaban conservar solo el recuerdo de una inundación. Intentaban marcar la ruptura entre dos regímenes del mundo. Antes del agua, sobreviven ecos de un orden demasiado antiguo para la escala humana corriente, listas desmesuradas, reinados imposibles, nombres que pesan más que una dinastía. Después del agua, todo se encoge, los reinados se acortan, la ciudad debe rehacerse, la autoridad ya no se recibe entera, se recompone. No fue solo una catástrofe, fue una mutilación histórica, y un mundo mutilado confunde con facilidad al fundador con quien llegó a administrar sus ruinas. Eso fue quizá lo primero que entendieron los arcontes. No se alzaron frente a pueblos seguros, prósperos y dueños de una memoria intacta. Se alzaron frente a supervivientes, gentes que ya no poseían el saber completo, sino restos, agricultores que dependían del barro y del agua, pero no dominaban del todo la geometría del canal, comunidades que necesitaban volver a contar los días, volver a medir la cebada, volver a decidir cuándo sembrar y cuándo abrir o cerrar el paso del agua dulce. En una llanura donde una estación mal leída podía convertirse en hambre, quien dominara el calendario no parecía un hombre instruido, parecía una necesidad, y quien controla lo que parece necesario termina pareciendo sagrado. Así desciende muchas veces la realeza del cielo, no en forma de fuego, sino de procedimiento. Primero vuelve la medida, después vuelve la distribución, luego la escritura, después la jerarquía, y solo al final, cuando el sistema ya funciona, llega el lenguaje religioso para cubrirlo con una piel de eternidad. Eridu, incluso reducida a capas y restos, insinúa otra cosa, no un comienzo improvisado, sino una concentración deliberada, como si alguien hubiera sabido qué debía reunirse primero para impedir que la vida colectiva colapsara otra vez. El agua bajo control, el almacenamiento, el cómputo del tiempo, el recinto central, el saber encerrado. Nada en esa secuencia parece casual, todo huele a restauración incompleta, como si los hombres del después no estuvieran inventando la civilización, sino recordando mal una forma anterior que ya no poseían del todo. Por eso la vieja fórmula resulta tan peligrosa cuando se la escucha sin devoción y con atención fría. Después de que el diluvio barrió la tierra, la realeza descendió de nuevo del cielo. De nuevo, no por primera vez. De nuevo, esa sola palabra contiene una catástrofe y una usurpación, porque si algo desciende de nuevo, entonces ya había descendido antes. Si el orden regresa es porque alguna vez existió y se perdió, y si existió antes, entonces los señores posteriores no son creadores, son administradores de una herencia. La pregunta ya no es si gobernaron, la pregunta es qué ocultaron para poder gobernar. Tal vez por eso el mundo posterior al agua aparece en los relatos antiguos como un mundo más estrecho, no solo más pobre, más vigilado. Los reinados se acortan, la vida pierde amplitud, el conocimiento deja de circular entero. Entre el cielo y la tierra ya no hay roce directo, sino distancia administrada, guardianes, intermediarios, prohibiciones. Como si, después de la catástrofe, alguien hubiera decidido que el saber completo era demasiado peligroso para volver a quedar suelto entre los hombres. Y entonces hicieron con el conocimiento lo mismo que con aquella cámara, lo sellaron. Entonces los arcontes dejan de parecer un misterio teológico y empiezan a parecer algo más humano y más inquietante, una clase de custodios nacidos del colapso. No son los primeros dioses, son los funcionarios del segundo mundo. Su tarea no parece haber sido crear hombres, sino administrar hombres ya existentes. No inventar la ciudad, sino imponer la forma legítima de rehacerla, no abrir el archivo, sino decidir qué fragmento podía llegar a la plaza y cuál debía seguir enterrado bajo el santuario. Ese fue el poder real después del colapso, no poseer toda la verdad, sino controlar el acceso. Y Eridu, reconstruida una y otra vez sobre el mismo punto, parece hecha para conservar ese delito antiguo. No solo un crimen de sangre, aunque también pudo haberla, un crimen de sucesión, el instante en que la memoria del origen dejó de enseñarse y empezó a custodiarse, el instante en que los nombres primeros fueron cubiertos por rito, para que nadie pudiera distinguir ya entre herencia y usurpación. Quizá por eso la inscripción bajo la puerta no suplicaba, no rezaba, no alababa, advertía, porque quien la escribió no temía una inundación futura, temía una lectura futura, temía que los nuevos guardianes entraran,
tomaran lo que quedaba del mundo anterior y lo convirtieran en propiedad sagrada. Temía que el segundo orden destruyera el rastro del primero, y, al fondo de esa advertencia rota, latía una sospecha aún peor, que los hombres no habían sido sometidos por los dioses más antiguos, sino por los que llegaron cuando esos dioses ya habían desaparecido, y eso explicaría la siguiente anomalía. En las listas más viejas, la realeza no simplemente aparece tras el diluvio, desciende de nuevo. Si la frase bajo la puerta decía la verdad, entonces el problema ya no era solo quién gobernó primero, el problema era el lugar, porque el poder puede robar nombres, corregir genealogías, convertir un archivo en un santuario y una técnica en un rito, pero le cuesta más borrar una obsesión topográfica, le cuesta más ocultar un punto del paisaje al que generaciones enteras regresan con una fidelidad que ya nadie sabe justificar, y Eridu tiene precisamente esa clase de fidelidad, no la de una capital orgullosa que se expande, no la de una ciudad comercial que se adapta, la de un sitio que insiste, la de un lugar reconstruido una y otra vez sobre el mismo centro, como si mover el corazón del recinto un solo metro fuera una forma de sacrilegio o, peor aún, una forma de olvido. Las excavaciones modernas encontraron una secuencia de templos superpuestos en el mismo punto sagrado, una continuidad casi obsesiva que se hunde hasta los niveles más antiguos del asentamiento. Eso cambia la atmósfera de todo, porque una ciudad normal se desplaza con el tiempo, corrige su centro, cede a la guerra, a la economía, al capricho del poder. Eridu no. Eridu da la impresión de haber sido obligada a custodiar un punto exacto, un eje enterrado, como si el edificio visible hubiera sido solo la capa más reciente de algo más hondo y más frágil, como si cada generación hubiera heredado la misma orden sin entender ya del todo por qué. No cambien el lugar. En el sur de Mesopotamia, donde el barro puede ser riqueza o condena según quien sepa conducir el agua, un punto así no se protege por nostalgia, se protege porque concentra una ventaja decisiva: agua, reserva, saber, acceso. Por eso la tradición que vincula Eridu con las aguas profundas resulta tan incómoda cuando se la despoja del lenguaje litúrgico. El Apsu puede leerse no solo como imagen sagrada, sino como señal de una relación concreta con el subsuelo, con el agua resguardada y con el conocimiento que permitía sobrevivir. Y quien controla eso, en una tierra vulnerable, no parece solo hábil, parece legítimo. Tal vez por eso Eridu nunca fue descrita del todo como una ciudad cualquiera. Incluso cuando otras urbes crecieron, comerciaron más, guerrearon más y levantaron monumentos más grandes, Eridu conservó otra clase de prestigio, no el del triunfo visible, sino el del origen, como si no fuera la ciudad más poderosa del presente, pero sí la ciudad que había visto algo primero, como si allí no hubiese nacido solo un culto, sino una gramática entera del poder. Los textos más antiguos la presentan como el punto donde la realeza descendió, y las capas arqueológicas muestran que el lugar fue reconstruido durante milenios, desde niveles muy antiguos hasta fases posteriores, sin perder su condición sagrada. Ese es el detalle más perturbador, no su antigüedad, sino la forma en que fue tratada, como si conservara una obligación. Cuando una civilización repite un gesto durante 2000 años, ya no estamos ante una costumbre, estamos ante una obediencia, y las obediencias largas no suelen sobrevivir enteras en la plaza, se repliegan en recintos interiores, en depósitos, en fórmulas restringidas, en arquitectura que sigue recordando cuando la lengua ya no puede explicar. Cada reconstrucción de Eridu parece repetir la misma consigna muda. Esto no debe dispersarse. Entonces la ciudad empieza a parecer menos una invención y más una cobertura, no una mentira, una cobertura, la envoltura histórica de un núcleo anterior. Quizá los primeros hombres que llegaron allí tras la gran ruptura no comprendían plenamente lo que tenían delante. Tal vez heredaron solo restos, una orientación precisa, una depresión húmeda, algunas medidas, ciertas reglas sobre cómo alinear muros y separar lo visible de lo restringido. Tal vez los antiguos no legaron relatos, sino procedimientos, y un procedimiento que sobrevive sin su explicación acaba volviéndose sagrado con facilidad. Así nace la falsa eternidad, cuando los hijos obedecen una técnica que ya no entienden y terminan llamándola mandato divino. Pero esa obediencia también deja residuos, a veces un ángulo demasiado exacto, a veces una cámara donde no debería haberla, a veces una puerta sellada desde dentro, a veces una frase rota contra los guardianes del cielo, y a veces un dato todavía más revelador que cualquier inscripción, la sensación de que el templo visible fue construido para proteger algo que ya estaba allí antes del templo mismo. Eso empieza a ser Eridu, no solo una ciudad antigua, sino una cubierta, la forma histórica que acabó envolviendo un núcleo anterior y controlando su memoria. Y si eso es cierto, entonces los arcontes no eligieron Eridu por prestigio. La eligieron porque el lugar ya contenía una autoridad anterior a ellos, una autoridad que no podían destruir sin arriesgar su propia legitimidad, de modo que hicieron algo más sutil. La conservaron, la recubrieron y aprendieron a hablar en su nombre. No
borraron el sitio, lo administraron, no negaron del todo a los antiguos señores, los elevaron, los deformaron, los volvieron inaccesibles, convirtieron a los fundadores en dioses lejanos para poder presentarse ellos como los únicos intérpretes válidos de su herencia, y allí, precisamente allí, comienza la siguiente sospecha, porque entre todos los nombres ligados a Eridu hay uno que no encaja del todo con un dios de altar, encaja mejor con un custodio de saberes, un guardián del depósito, un señor del archivo escondido bajo el agua, Enki. El nombre de Enki no resolvía el misterio, lo afinaba, porque un rey puede dejar murallas, un conquistador puede dejar tumbas, un sacerdote puede dejar himnos, pero Enki, incluso en las capas más tardías del recuerdo, parece haber dejado otra cosa: procedimientos, medidas, fórmulas, técnicas para hacer habitable una tierra que, sin control, podía volverse pantano estéril o costra de sal. No aparece primero como una figura de arrebato guerrero ni como un soberano teatral del trueno. Aparece asociado a la sabiduría, a las aguas profundas, a los oficios, a los decretos civilizadores, al tipo de conocimiento que no impresiona desde lejos, pero decide quién vive y quién depende. En la tradición mesopotámica vinculada a Eridu, el Apsu está unido precisamente a esa figura. Enki como señor de un saber restringido, guardado en el centro mismo del recinto, y eso obliga a formular una posibilidad incómoda. Tal vez los dioses anteriores no fueron recordados como dioses porque hicieran milagros, sino porque administraban umbrales que casi nadie más podía cruzar. El agua dulce en una llanura hostil, el calendario exacto cuando un error significaba hambre, la escritura cuando casi nadie podía fijar una cuenta, el excedente cuando todavía podía perderse en el caos. Visto desde abajo, todo eso no parece gestión, parece una forma superior de autoridad. Así nacen los seres divinos en la memoria de un pueblo dependiente, cuando el poder técnico y el poder político pertenecen al mismo cuerpo. Quita del paisaje la decoración mitológica añadida siglos después. Lo que queda no es un jardín de prodigios, sino una llanura vulnerable donde un canal mal abierto podía arruinar una estación. No un coro de visionarios, sino un núcleo de custodios capaz de contar, medir, registrar y ordenar. Su autoridad no dependía solo de la fuerza, sino de poseer el modo correcto de hacer funcionar el mundo local. Y cuando una élite distribuye el agua, regula el trabajo, controla los depósitos y convierte su saber en ley, deja de parecer contingente, empieza a parecer necesaria. Y una élite necesaria rara vez se limita a gobernar, reescribe el origen. Por eso los viejos nombres no conviene leerlos como personajes fantásticos aislados, sino como capas de memoria adheridas a funciones concretas. El Señor de las Aguas puede ser el custodio del recurso decisivo, el dador de sabiduría, el guardián de técnicas heredadas, el legislador celeste, la figura que llega con medidas, castigos, jerarquías y reparto a una población fragmentada. Cuando la vida común depende de ese conjunto, la distancia entre gobernante y Dios se vuelve peligrosamente corta. Entonces el problema de los arcontes empieza a sonclararse. Si ellos vinieron después, como advertía la inscripción, entonces no heredaron un vacío, heredaron un paisaje ya marcado por autoridades anteriores cuya memoria había adquirido forma sagrada. Los arcontes no parecen haber inventado la sacralidad del poder, más bien encontraron ese prestigio ya depositado en el lugar y aprendieron a administrarlo. No podían destruir del todo a los antiguos señores sin debilitarse a sí mismos. De modo que hicieron algo más útil. Los alejaron, los cubrieron de símbolo y reservaron para su propio círculo el derecho de hablar en su nombre. Ese fue quizá su golpe maestro, convertir a fundadores en dioses distantes para poder administrar en su nombre lo que aquellos habían dejado abierto. Quizá por eso Enki resulta tan distinto de las figuras puramente regias. En torno a él no se organiza solo una devoción, se organiza un centro, un foco de transferencia, una relación entre saber y recinto. Los relatos lo presentan como señor de la sabiduría, del agua profunda, de los decretos civilizadores, pero esa suma, leída con frialdad, describe menos a un dios de altar que a un custodio de infraestructura mental, alguien o algo histórico convertido después en figura divina que no reina solo sobre cuerpos, sino sobre el acceso mismo a los principios de la ciudad, y quien domina esos principios no necesita estar en todas partes, le basta con controlar el lugar donde se guardan, ahí el pasillo se estrecha de verdad, porque si los dioses anteriores fueron, en esencia, élites fundadoras convertidas en memoria sagrada, entonces la pregunta ya no es quiénes eran en sentido biográfico, la pregunta es qué dejaron encerrado para que los que vinieron después tuvieran que custodiar
custodiarlo con tanta ansiedad? ¿Qué clase de herencia obliga a reconstruir el mismo santuario durante siglos? ¿Qué clase de archivo convierte a un recinto religioso en el corazón administrativo del mundo naciente? ¿Qué clase de saber vuelve inseparable el agua, la ley, el calendario, el trabajo y el secreto? Y ahí Enki deja de parecer un dios entre otros. Empieza a aparecer el nombre tardío de una función mucho más precisa, no un rey, no un sacerdote, ni siquiera un fundador en el sentido simple, sino el guardián del lugar donde la civilización era almacenada, del lugar que más tarde llamarían, con piedad y con miedo, Apsu. Lo más eficaz del poder antiguo nunca fue la violencia, fue la arquitectura. Un verdugo necesita estar presente, un ejército necesita ser alimentado, un rey necesita ser visto, pero un edificio bien diseñado puede imponer jerarquía incluso en silencio, puede decidir quién entra, quién espera, quién ve, quién oye, quién toca, y quién jamás sabrá qué se guarda detrás del muro que acaba de besar con la frente. Por eso, el error más cómodo al mirar el Apsu es imaginar un santuario en el sentido tardío de la palabra: humo, plegarias, sacrificios, cantos. Todo eso pudo existir, sí, pero probablemente llegó después, como llega siempre la liturgia, cuando una función más antigua necesita ser disimulada, porque el Apsu, visto desde esta profundidad de la historia, empieza a aparecer otra cosa. No solo un templo levantado para honrar a un dios, sino un recinto organizado para conservar una ventaja que no debía quedar expuesta. Bajo el nombre sagrado del abismo de aguas, no solo se adivina un símbolo religioso, se adivina una relación concreta con el subsuelo, con el agua dulce, con la estabilidad de la vida en una tierra frágil, y alrededor de esa relación aparece todo lo demás: recintos internos, acceso restringido, depósitos, cámaras resguardadas, especialización ritual que quizá fue antes especialización técnica. El campesino podía ver la fachada, el devoto podía entrar al patio, el sacerdote menor podía memorizar fórmulas, pero algo más quedaba adentro, algo que no debía circular del todo, algo que no era útil para la salvación del alma, porque esa categoría todavía no había nacido de la misma manera. Era útil para otra cosa: gobernar la ciudad desde su raíz. Eso cambia el tono entero de Eridu, porque si el Apsu era solo un santuario, la pregunta central se debilita. Pero si era también archivo hidráulico, depósito de conocimientos, recinto de clasificación y núcleo de transmisión, entonces la inscripción bajo la puerta deja de sonar poética y empieza a sonar desesperada. No entreguen esto a los guardianes del cielo. No decía: no entreguen esta estatua. No decía: no entreguen este ídolo. Decía esto, como si se refiriera a un conjunto, a un contenido, a algo demasiado amplio para nombrarlo en una sola línea y demasiado peligroso para dejarlo en manos de quienes llegaron después. Hay un modo de sospechar cuando un edificio sagrado protege algo más que devoción: mirar la disciplina que exige para seguir vivo. Un templo común necesita ofrendas, sacerdotes y calendario. El Apsu parece exigir además conservación, copia, custodia, separación. No solo lugares para el rito, sino zonas donde el saber pudiera mantenerse apartado de la multitud. Y cuando una puerta aparece en el corazón de un centro de poder, rara vez sirve solo para cerrar el paso. Suele servir para decidir quién queda fuera del conocimiento. De este lado, los que obedecen; del otro, los que saben. Tal vez ahí empezó la diferencia decisiva entre los dioses anteriores y los arcontes posteriores. Los primeros pudieron haber fundado el lugar para guardar y transmitir. Los segundos parecen haberlo heredado para administrar el acceso. La mutación es pequeña solo en apariencia. Cuando el conocimiento circula, levanta ciudades. Cuando se dosifica, levanta jerarquías más duraderas que la fuerza. Y pocas obediencias resisten tanto como las que ya no recuerdan su causa. Por eso Enki se vuelve inquietante precisamente aquí. No como señor de prodigios, sino como figura ligada a listas, fórmulas, técnicas y límites de acceso, un custodio del interior. Casi todo lo que se recuerda de él apunta menos al espectáculo que al umbral. ¿Quién recibe? ¿Qué recibe? ¿Cuándo lo recibe y en qué medida? Si eso es cierto, entonces el Apsu no era el teatro del poder, era su cámara de compresión. Allí el mundo exterior se reducía a elementos manejables: agua, arcilla, cosecha, medida, escritura, mano de obra, tiempo. Todo podía ser convertido en registro, todo podía ser ordenado, todo podía ser enseñado o retenido. Y ahí aparece un detalle aún más oscuro. Si el santuario se reconstruyó tantas veces sobre el mismo punto, no fue solo para venerar una memoria, fue para proteger una continuidad material. Cada nueva capa no celebraba únicamente a un dios ancestral, defendía un interior,
un núcleo, una carga, algo tan valioso que las generaciones aceptaron cubrirlo en vez de dispersarlo, igual que se cubre una semilla durante una tormenta, igual que se cubre una herida que no debe pudrirse, igual que se cubre un archivo cuando el mundo se vuelve demasiado inestable para entenderlo sin romperlo. Entonces el Apsu deja de parecer una casa de oración, empieza a parecer una caja negra, la caja negra del primer orden humano. Y toda caja negra plantea la misma pregunta insoportable. ¿Qué intentaba preservar exactamente? No himnos, eso puede copiarse, no nombres de reyes, esos cambian, ni siquiera mitos, esos sobreviven al barro roto. Lo que un recinto así protege durante siglos son instrucciones, protocolos, modos de distribuir, modos de construir una ciudad sin empezar desde cero. Y eso explicaría el siguiente hallazgo, porque en la cámara menor adyacente al muro sellado no aparecieron figuras sagradas ni restos de sacrificio, aparecieron tablillas clasificadas por grupos, no estaban ordenadas como plegarias, estaban ordenadas como herramientas. Las tablillas no estaban alineadas como si esperaran ser cantadas, estaban alineadas como si esperaran ser usadas. Esa fue quizá la primera diferencia verdaderamente insoportable, porque un himno puede conmover, una inscripción real puede intimidar y una oración puede consolar. Pero una tablilla clasificada por grupos, protegida en una cámara interior y separada del acceso común, pertenece a otra clase de mundo, no al mundo de la devoción, al de la operación, al de los procedimientos que una ciudad necesita para no deshacerse apenas cae la noche, apenas falla el reparto del grano, apenas se rompe la confianza entre quienes mandan y quienes obedecen. En otras palabras, no estaban ante recuerdos del orden, estaban ante piezas del orden mismo. Los escribas tardíos las llamarían me. Con el tiempo, la palabra quedó envuelta en piedad, decretos divinos, fundamentos de la vida civilizada, poderes sagrados concedidos a ciudades y reyes. Pero esa envoltura también protege lo decisivo. Escuchada sin música litúrgica, la idea cambia de forma. Los me dejan de parecer dones etéreos y empiezan a parecer algo más peligroso. Instrucciones concentradas, prerrogativas, porciones de autoridad capaces de volver gobernable una ciudad. No una ciudad cualquiera, una ciudad que pudiera reproducirse. Esa era la clave. Si el conocimiento encerrado en el Apsu incluía reglas para distribuir trabajo, fijar jerarquías, legitimar reyes, definir oficios, ordenar procesiones, establecer ritos, clasificar cuerpos, organizar el almacenamiento y dar al caos humano una forma reconocible, entonces los me no eran solo símbolos del orden, eran su versión transportable, lo que podía extraerse de un centro y trasladarse a otro, lo que permitía que una forma de vida abandonara su recinto de origen y se instalara en una nueva plaza, la civilización reducida a unidades manejables. Por eso la vieja tradición sobre el paso de esos poderes de una ciudad a otra no conviene leerla como un cuento de dioses caprichosos. Se parece más a la memoria deformada de una transferencia. La ciudad que asciende no inventa todo. Seduce, negocia, roba o recibe una parte del paquete civilizador ya concentrado en un centro más antiguo, y ahí está lo verdaderamente perturbador. Si los me podían moverse, entonces el origen no era solo origen, era reserva, almacén, botín posible. Ahí la figura de Enki se vuelve todavía más precisa, no como autor absoluto del mundo, sino como guardián de una reserva, el señor del interior, el poseedor de las fórmulas que vuelven habitable el exterior. El viejo centro de Eridu, con su prestigio oscuro y su santuario construido sobre capas cada vez más hondas, empieza a aparecer el lugar donde la civilización no nació de una sola vez, sino donde fue empaquetada, clasificada, preparada para ser transmitida sin revelar del todo su mecanismo. Igual que un remedio que el enfermo recibe sin conocer la composición completa, igual que una ley que se obedece sin haber visto el archivo del que procede. Eso explicaría la forma peculiar en que el poder se vuelve sagrado, no porque caiga del cielo entero, sino porque baja a los hombres por porciones, un oficio, una fórmula, una jerarquía, un derecho exclusivo. Cada pieza parece menor. Juntas reconstruyen una ciudad, y quien controla la entrega de esas piezas no gobierna solo el presente, gobierna la posibilidad misma del futuro. Decide qué asentamiento seguirá siendo barro disperso y cuál se convertirá en centro de culto, de almacén, de escritura, de ley. Decide qué pueblo recibirá calendario y qué pueblo seguirá contando los días con miedo. Decide, en el fondo, quién tendrá historia y quién quedará fuera de ella. Por eso los me eran más valiosos que el oro. El oro adorna el poder, los me lo producen. La tradición posterior conservó el eco de ese peligro en una escena casi domesticada, una transferencia, una embriaguez, una concesión imprudente, una ciudad joven que recibe lo que antes estaba concentrado en otra más antigua. Pero debajo de esa versión suavizada late algo más duro. Cuando una ciudad obtiene los me, no recibe bendiciones abstractas, toca prerrogativas,
interfiere en el derecho de definir qué cuenta como ciudad legítima, y eso, para cualquier centro antiguo, equivale a herir un monopolio. Entonces la pregunta que venía creciendo desde la puerta sellada se estrecha aún más. Si los me podían agruparse, guardarse y trasladarse, alguien tuvo que reunirlos primero. Alguien decidió que la civilización podía condensarse en elementos controlables y conservarse dentro de un recinto. Si eso es correcto, los arcontes posteriores no heredaron un comienzo espontáneo, heredaron una tecnología política ya formada, cuya pieza más sensible era el reparto desigual del saber. Eso era quizá lo que el lenguaje religioso ayudaba a cubrir, no solo una cosmología, sino una economía del acceso, dar lo suficiente para fundar dependencia, negar lo suficiente para conservar ventaja. Ahí asoma la crueldad elegante del segundo orden, y por eso la vieja historia de la transferencia de los me no debe terminar donde suele terminar, no en la ciudad que asciende, no en la gloria del nuevo centro, sino en la pregunta que deja abierta. Si la civilización pudo empaquetarse y viajar en tablillas, fórmulas y derechos, entonces no pertenecía naturalmente a nadie. Había sido reunida, concentrada, custodiada, alguien la había convertido en botín, y eso solo podía significar una cosa. Antes de que los arcontes aprendieran a vigilar la puerta, alguien había decidido quién merecía recibir el mundo. Si la civilización podía guardarse en piezas, entonces también podían diseñarse las manos que la sostendrían. Esa es la sospecha que vuelve tan incómodos los relatos de creación humana cuando se los arranca del tono piadoso con que sobrevivieron, porque, leídos de cerca, no hablan como una celebración de la vida, hablan como una solución de gestión. No cuentan con alegría cómo el hombre fue traído al mundo por amor, ni cómo la carne recibió un alma para contemplar la belleza de la creación. Cuentan algo más áspero, más útil, más cercano a la administración que a la ternura. Los hombres aparecen cuando el trabajo se vuelve demasiado pesado para quienes mandan. Aparecen cuando el sistema necesita cuerpos que carguen, siembren, moldeen ladrillo, abran canales, levanten recintos, mantengan depósitos y sostengan con sus espaldas un orden que otros calculan desde dentro. Eso no suena a nacimiento, suena a incorporación forzosa. Durante siglos, el lenguaje mítico volvió soportable esa violencia. Habló de barro, de sangre divina, de mezcla sagrada, de un gesto fundador que unía tierra y vida bajo la voluntad de los grandes señores. Pero si uno escucha el armazón desnudo del relato, lo que aparece no es una escena mística, es algo más frío. Se toma la materia más común, barro, tierra, cuerpo disponible, y se la liga a un principio de autoridad para producir un ser doblemente sometido, capaz de obedecer instrucciones complejas, pero no de disputar el mando, no un igual, una criatura situada entre la carga y el rito. Ese fue quizá el verdadero milagro del primer orden, no hacer vivir al hombre, hacerlo útil. En una llanura donde cada ciudad dependía de trabajos repetidos, limpiar canales, reforzar bordes, amasar adobe, transportar cestas, sostener almacenes, el problema central no era filosófico, era de sostenimiento. Ninguna élite, por técnica que fuera, podía conservar sola un paisaje así. Necesitaba cuerpos numerosos, previsibles y, sobre todo, convencidos de que su lugar en la cadena no era una imposición reciente, sino parte del orden del mundo. Cuando el trabajo deja de sentirse como fuerza impuesta y empieza a sentirse como destino, el poder ha dado su paso más terrible. Por eso los relatos de creación humana conservan ese frío de taller. No muestran fraternidad entre dioses y hombres, sino desigualdad desde el primer gesto. Arriba, la deliberación. Abajo, la aparición. Arriba, la descarga de una carga. Abajo, la obligación de soportarla. Incluso revestido de solemnidad, el dibujo no cambia. La humanidad entra en escena no como heredera del mundo, sino como mano de obra de un mundo ya administrado. Y si eso fue recordado como creación, fue porque el tiempo siempre termina santificando la forma inicial de la servidumbre. Pero hay algo más perturbador aún. La creación, en estos relatos, no parece un acto aislado, parece un ajuste, como si los primeros hombres no hubieran sido pensados para vivir libremente sobre la tierra, sino para encajar en un orden ya dispuesto: el recinto, el canal, el granero, la cuenta, el turno, el tributo. Eso ayudaría a explicar por qué la figura humana aparece tan pronto ligada a ración, tarea y dependencia. No porque la condición humana sea servil por naturaleza, sino porque la memoria del origen fue escrita desde arriba, por quienes necesitaban volver la subordinación tan antigua como el barro mismo. Entonces la pregunta se vuelve insoportable. Si los hombres fueron hechos para servir, ¿quién fijó el sentido de ese servicio? No quienes cargaban el barro, no quienes abrían el canal, no quienes entraban al linaje por obligación.
Lo fijaron quienes ya poseían el archivo, el agua, la medida y la voz autorizada para narrar el comienzo. Los mismos que lograron algo aún más durable que la fuerza, hacer que incluso el nacimiento pareciera obedecerles. Y sin embargo, incluso en esa construcción cruel apareció una grieta, porque no todos los nombres antiguos recuerdan la misma relación con los hombres. Algunos conservan dureza pura, distancia, mandato, jerarquía, pero uno de ellos, precisamente el más asociado a Eridu, al agua profunda y a los saberes interiores, parece desviarse. Enki no elimina la separación, no deja de pertenecer al mundo de arriba, pero en ciertos recuerdos hace algo más peligroso que gobernar. Transmite, advierte, enseña, filtra hacia abajo lo que debía permanecer concentrado arriba, ayuda al superviviente correcto, entrega técnicas, vuelve habitable la herencia. Y ahí el problema ya no es la creación, es la indiscreción, porque un sistema puede tolerar el trabajo humano, puede tolerar el sufrimiento, puede tolerar incluso la rebelión periódica de los agotados. Lo que no tolera fácilmente es que uno de sus propios señores entregue demasiado conocimiento a quienes fueron diseñados para recibir solo lo necesario. Eso convierte a Enki en algo más inquietante que un dios benévolo, lo convierte en una fuga interna, en la primera gran filtración del archivo. Y si esa filtración existió, entonces la siguiente fractura no comenzó entre los hombres y sus amos, comenzó más arriba, en el interior mismo de los que habían venido antes. La fisura no comenzó en los campos, no comenzó entre los que cargaban cestas, limpiaban canales o recibían raciones al final del día con la espalda destruida y las manos cubiertas de barro seco. Comenzó más arriba, en una zona del poder que la memoria posterior prefirió recubrir con lenguaje sagrado para que no se viera su forma real, porque hay una idea que atraviesa los relatos más antiguos con una frialdad casi administrativa. Antes de que los hombres aparecieran como solución estable, hubo otros que sostenían el peso del sistema, otros que cavaban, transportaban, mantenían, obedecían, otros suficientemente cercanos al mando como para entender la injusticia del trabajo, pero no lo bastante altos como para decidir su final. La tradición los llamó dioses menores. Esa fue la forma elegante de ocultar que también arriba existía una jerarquía brutal. No todos los llamados dioses gobernaban. Algunos ejecutaban, algunos vigilaban con puertas, mantenían depósitos, custodiaban accesos, trasladaban materiales, preservaban ritmos, cargaban sobre sí la parte repetitiva y agotadora de una máquina que beneficiaba a muy pocos. Eran superiores a los hombres solo en el recuerdo tardío. En la lógica del sistema original, quizá fueron otra cosa, una capa intermedia, especializada, imprescindible y profundamente explotada, lo bastante próxima al secreto para conocer el funcionamiento del orden, lo bastante alejada del privilegio para odiarlo. Por eso la llamada rebelión de los dioses no conviene leerla como un capricho mitológico, conviene leerla como motín, como negativa a seguir cargando, como la primera fractura seria dentro de la máquina que sostenía el orden. En los viejos relatos, esos subordinados se cansan del trabajo insoportable, se niegan a seguir sosteniendo la carga, protestan, amenazan. El orden superior se ve obligado a reunirse y deliberar, y de esa deliberación surge la solución más famosa y más terrible, fabricar a los hombres para que asuman la tarea. Durante siglos, esta escena se contó como si explicara el origen de la humanidad, pero también puede leerse al revés, no como inicio glorioso, sino como prueba de una crisis previa. Los hombres no nacen en un mundo en calma, nacen porque el primer modelo de subordinación ha fallado. Ese es el detalle que cambia todo, porque revela que el sistema no era natural ni armonioso, ni siquiera para quienes vivían dentro de él desde arriba. Era pesado, costoso, inestable, exigía una disciplina inmensa, consumía a sus propios servidores, y cuando una estructura consume incluso a sus cuadros inferiores, deja de parecer un cosmos eterno y empieza a parecer una máquina maldita, eficaz, sí, pero construida sobre una tensión que tarde o temprano buscará una salida. Tal vez por eso los arcontes vinieron después, no después de una edad dorada intacta, sino después de una crisis que había revelado el desgaste del orden anterior. Si los antiguos señores concentraban agua, escritura, calendario, distribución y legitimidad en unos pocos recintos, necesitaban ejecutores muy próximos al secreto para que todo siguiera en pie, guardianes del acceso, custodios de fórmulas, vigilantes del depósito, supervisores del trabajo, y esos servidores terminaron descubriendo lo más peligroso que puede descubrir quien vive demasiado cerca del centro. Entendían demasiado para obedecer siempre. Allí empezó la verdadera amenaza, no abajo, entre quienes solo sufrían, arriba, entre quienes entendían, porque el sufrimiento sin comprensión puede tardar siglos en organizarse, pero el sufrimiento unido al conocimiento produce otra clase de peligro, produce deserción, produce filtración,
produce sabotaje, produce la posibilidad de que el archivo deje de ser un monopolio absoluto, y eso explica mejor que ninguna fantasía la obsesión posterior por cerrar, clasificar y restringir. El segundo orden, el de los arcontes, el de los guardianes que llegaron después, no heredó solo saberes, heredó el trauma de una estructura que casi se había roto desde dentro. Entonces la creación del hombre ya no parece una bendición, parece un desplazamiento de la carga, llevar el peso hacia abajo, sustituir a subordinados demasiado informados por una mano de obra nueva, más numerosa, más frágil y más fácil de mantener lejos del centro del saber. Esa pudo haber sido la innovación cruel del sistema, dejar de sostener la ciudad con quienes estaban demasiado cerca del archivo y empezar a sostenerla con poblaciones nacidas fuera de él, dependientes del reparto y excluidas del núcleo donde se decidía el sentido del mundo. Los hombres, entonces, no fueron solo creados para servir, fueron creados para impedir que el servicio volviera a hacerse demasiado consciente, demasiado cerca del poder. Esa es la lógica fría que parece latir bajo el mito, y sin embargo, la solución tampoco fue perfecta, porque incluso después de descargar el peso sobre los hombres, quedó una memoria de la crisis, una sospecha amarga en el corazón mismo del sistema. Los grandes señores habían visto algo que no podían olvidar, hasta las estructuras más sagradas podían romperse por fatiga interna, hasta los guardianes podían volverse contra el santuario, hasta el conocimiento restringido podía circular más de lo debido si uno solo de los custodios decidía abrir la mano. Por eso la etapa siguiente no fue simplemente de restauración, fue de endurecimiento, más clasificación, más distancia entre el archivo y la plaza, más capas de obediencia entre quienes sabían y quienes cargaban, más necesidad de convertir el origen en mito puro para que nadie pudiera reconstruir la mecánica que una vez había crujido por dentro. Y quizá, precisamente quizá, ese endurecimiento fue lo que preparó la gran violencia posterior, porque cuando un régimen responde a una grieta interna, no corrigiendo su estructura, sino sellándola con más secreto, más jerarquía y más miedo, termina incubando una catástrofe mayor, no una simple disputa de palacio, un reinicio, una operación de borrado tan brutal que el mundo posterior ya no recordará la crisis como conflicto social, sino como castigo cósmico. Esa es la sombra que empieza a formarse aquí. La primera rebelión no fue de hombres, fue de quienes estaban demasiado cerca del mecanismo, y cuando el mecanismo comprendió que podía ser comprendido, empezó a preparar algo peor que una represión. Empezó a preparar una purga del mundo entero. El agua no solo destruye, el agua selecciona. Esa fue siempre la parte más difícil de admitir, porque resulta más soportable imaginar el diluvio como una furia ciega que como una operación de poda. La furia no tiene intención, la poda sí. La furia deja ruinas. La poda decide qué ruinas merecen seguir hablando. Y cuando los relatos mesopotámicos separan la historia en un antes y un después del gran desbordamiento, no están recordando únicamente una catástrofe hidráulica, están recordando una reconfiguración del mundo. No todo desaparece, desaparece lo suficiente. No todo conocimiento muere, muere lo suficiente. No todos los nombres son borrados, se borran los necesarios para que el orden posterior pueda presentarse como restauración legítima y no como apropiación. Por eso el diluvio fue más útil que terrible. Terrible para los cuerpos, útil para la memoria. En las capas más antiguas del recuerdo, la gran inundación no corta solo una cronología, corta el acceso. Después del agua, la humanidad ya no conserva el vínculo abierto con el saber anterior, sino restos, fórmulas salvadas a medias, nombres recopiados sin contexto, rituales que sobreviven cuando la lógica que los produjo ya está enterrada. Y esa forma mutilada de la herencia es la más fácil de gobernar. Quien lo ha perdido todo ya no puede comparar, solo puede recibir lo que queda y llamarlo mundo. Ahí empieza el verdadero dominio del segundo mundo, porque cuando una civilización sobrevive a una catástrofe total, quienes controlan los fragmentos controlan también la forma del pasado, deciden qué se convierte en mito fundacional, qué se reduce a murmullo, qué se eleva a mandato divino y qué se deja pudrir en una cámara sellada. Deciden si los dioses anteriores serán recordados como maestros, como tiranos, como nombres vacíos o como simples sombras imposibles de interpretar, y, sobre todo, deciden si los hombres deberán saber que hubo un tiempo en que el conocimiento circulaba con menos intermediarios y menos candados. Eso ayuda a entender por qué, tras el diluvio, el lenguaje del origen se endurece, más ceremonial, más cerrado. La fórmula de que la realeza descendió de nuevo del cielo ya no suena solo a continuidad, sino a concentración. El poder regresa, sí, pero vuelve filtrado, depositado en centros precisos, acompañado por una decisión tácita. El mundo anterior no debe reabrirse entero. El archivo ha sobrevivido, pero no circulará libremente. La técnica persiste, pero bajo cubierta sagrada. La memoria continúa, pero ya no en manos de cualquiera. Y en ese estrechamiento, Eridu empieza a parecer menos una ciudad antigua que el punto donde fue guardada la parte salvable del primer orden. Entonces el diluvio deja de parecer solo un desastre natural
ideal, magnificado por el mito. Empieza a aparecer la ocasión perfecta para reorganizar la dependencia. No hace falta imaginar una conspiración impecable. Basta con algo más cruel y más probable, un colapso real seguido por una supervivencia desigual. Algunos recintos resisten, algunas tablillas se salvan, algunos custodios viven, algunas rutas del agua quedan en pocas manos. Cuando la llanura vuelve a ser habitable, quienes conservan esos restos no necesitan inventar un dominio absoluto. Les basta con administrar lo que otros ya no pueden reconstruir por sí solos. Ese fue quizás el auténtico nacimiento de los arcontes, no como creadores, como herederos del naufragio, custodios de una continuidad rota, especialistas en gobernar poblaciones que ya no podían distinguir entre lo salvado y lo amputado, y por eso el agua resultó tan útil. No solo mató, redujo, arrastró capas enteras de complejidad y dejó un mundo más fácil de dosificar. Después del diluvio, la humanidad no recibió el orden completo, sino una versión recortada. Algunas reglas, algunos ritmos, algunos nombres, algunos objetos. La suficiente civilización para obedecer, no la suficiente para rehacer sola el archivo perdido. En ese punto, la tragedia del pasado se convierte en decisión. ¿Qué hace el poder cuando hereda la caja negra de una civilización destruida? Puede dejar que el mundo vuelva a aprender, o puede descubrir, como descubre casi siempre, que el conocimiento incompleto produce más dependencia que el conocimiento pleno, y transformar la supervivencia en monopolio. Eso explica la extraña serenidad con que el segundo orden parece instalarse. No llega entre trompetas, llega entre ruinas. No necesita convencer a todos. Basta con alimentar, medir, repartir, ordenar y narrar. Basta con decir: esto es lo que quedó. Y cuando una generación crece sin haber visto nada más, termina llamando origen a la versión mutilada del origen. Tal vez eso fue lo que temía quien selló la puerta bajo Eridu, no el agua, no la destrucción, sino el momento posterior. El instante en que los supervivientes, agotados y agradecidos, aceptarían a nuevos guardianes, sin comprender que esos guardianes no les estaban devolviendo el mundo antiguo, les estaban entregando una porción administrada de él, y de esa porción, precisamente de esa herencia recortada, surgiría el nuevo régimen, no el de los dioses que habían fundado, sino el de los custodios que aprendieron a gobernar con las sobras del diluvio. Después del diluvio, el problema ya no era construir, era conservar sin revelar demasiado. Esa fue la hora perfecta para los arcontes, no porque fueran más sabios que los antiguos señores, no porque hubieran diseñado el primer mundo, precisamente al contrario. Su ventaja consistió en llegar cuando el diseño ya estaba roto y solo unos pocos fragmentos seguían funcionando. No heredaron una creación intacta, heredaron una máquina herida, canales cuyo trazado todavía podía leerse, depósitos que aún conservaban su lógica, recintos cuyo centro seguía siendo sagrado aunque la explicación original hubiera empezado a desvanecerse, tablillas partidas, fórmulas incompletas, medidas salvadas de la ruina, calendarios transmitidos por hombres que ya no comprendían del todo por qué ciertas fechas importaban tanto, y eso, para una clase de guardianes pacientes, era suficiente, porque no hace falta comprender una máquina entera para dominar a quienes dependen de ella. Basta con retener las piezas que todavía responden, un compás del agua, una regla del grano, un ritmo del cielo, una ceremonia que legitime la distribución, un archivo al que no todos puedan entrar. Eso basta para rehacer una ciudad, y basta para persuadir a generaciones enteras de que el orden visible nació así, sin antes incómodo y sin manos previas que deban ser recordadas. Ese fue el genio sombrío de los arcontes, comprender que una máquina rota puede gobernar mejor que una máquina completa, siempre que solo unos pocos sepan dónde tocarla para que siga produciendo dependencia, porque la plenitud enseña, la carencia obliga. Si los hombres hubieran heredado el sistema entero, habrían podido reconstruir con el tiempo la lógica profunda del primer orden. Habrían descubierto que el agua, la escritura, la ley, el cómputo del tiempo y la jerarquía no descendían intactos del cielo, sino que habían sido reunidos, trabajados, corregidos y transmitidos por manos concretas. Y esa comprensión habría reducido la distancia sagrada, habría devuelto la historia a la tierra, habría hecho posible una pregunta mortal para cualquier poder. Si otros construyeron esto antes, ¿por qué vosotros sois sus únicos intérpretes? Los arcontes no podían permitirse esa pregunta. Por eso su tarea principal no fue inventar, fue clausurar el origen detrás de rito, prestigio y lenguaje celeste, volver remotos a los antiguos señores hasta hacerlos venerables pero ilegibles, encerrar el archivo en el santuario en la ciudad y la ciudad en una cosmología donde todo parecía dispuesto desde siempre por voluntades inaccesibles. Allí el poder dejó de parecer herencia técnica y empezó a parecer destino. Esa fue la verdadera victoria, no que los hombres obedecieran, que olvidaran qué era exactamente lo que obedecían. En ese punto, el mundo ya estaba listo para una nueva forma de dominio, más sobria que la de los fundadores, más fría, menos brillante, quizá menos creadora, pero mucho más durable. Los arcontes no necesitaban ser amados, ni siquiera necesitaban
necesitaban ser vistos. Les bastaba con ocupar los nodos, el umbral del depósito, la interpretación del calendario, la administración del tributo, la llave del recinto interior, la legitimación de la sucesión, el derecho a decir qué fragmento del saber podía bajar a la plaza y cuál debía permanecer enterrado. Esa clase de poder no produce grandes leyendas heroicas, produce largas edades de dependencia, y eso ayuda a entender algo que, de otro modo, resultaría extraño. En las tradiciones tardías, los arcontes casi nunca aparecen como inventores, aparecen como señores de un mundo ya hecho, vigilantes de un orden material que restringen y administran, no soplan vida primera sobre el barro, custodian una estructura heredada, cambiaron la palabra, la teología y el miedo, pero no la función, mantener una prisión antigua y convencer a sus habitantes de que las paredes eran naturales. Por eso eran custodios de una máquina muerta, muerta porque el impulso fundador ya había pasado, muerta porque el saber entero ya no circulaba, muerta porque los grandes nombres del primer orden sobrevivían solo como ecos deformados, muerta porque el sistema seguía operando sin recordar por completo su propia lógica original, pero todavía útil, todavía capaz de distribuir hambre y alivio, todavía capaz de convertir el conocimiento parcial en reverencia, todavía capaz de producir la ilusión de un mundo cerrado. Tal vez esa fue la forma más refinada de la mentira, no negar que hubo un antes, sino volverlo prescindible, hacer que la versión recortada del origen bastara para todo, trabajar, temer, heredar, rezar, morir. Y cuando una ficción alcanza ese grado de suficiencia, ya no necesita guardianes visibles. Se vuelve atmósfera, costumbre, realidad respirable, pero toda máquina muerta conserva un peligro, no el de caer otra vez, el de ser abierta, porque si alguien lograba penetrar el recinto donde aún dormían los fragmentos del primer diseño, si alguien conseguía leer sin devoción la continuidad entre los antiguos señores y los administradores posteriores, si alguien descubría que los arcontes no eran padres del mundo, sino herederos nerviosos de una obra ajena, entonces se rompería el hechizo más útil de todos, el hechizo de que nunca hubo un antes. Y precisamente en ese punto, bajo el santuario rehecho de Eridu, aguardaba la prueba más peligrosa, no una estatua, no un cadáver, no una plegaria, una tablilla escrita con una sobriedad insoportable, como si quien la grabó supiera que no estaba defendiendo un dios, sino acusando a sus sucesores. Los textos más peligrosos no son los que gritan, son los que enumeran. Un himno puede sobrevivir siglos sin alterar una ciudad. Una plegaria puede conmover a generaciones enteras y, aun así, no mover una sola piedra del orden establecido. Pero una tablilla seca, escrita con la frialdad de quien clasifica, puede destruir una teología completa si revela que aquello que parecía eterno fue, en realidad, una sucesión. Por eso lo que apareció junto al muro sellado no tenía la forma que la devoción esperaba. No era un canto, no era una genealogía triunfal, no era una visión, era peor, era un registro redactado por alguien que todavía distinguía entre fundadores y guardianes, y esa distinción era letal. La tablilla estaba quebrada en un extremo y endurecida por siglos de presión, pero no hablaba como hablan los mitos que ya han sido suavizados para el uso público. Hablaba con una economía brutal, como si hubiese sido escrita para los pocos que aún comprendían el peligro exacto de cada palabra. Primero mencionaba el lugar interior, el recinto del agua profunda, no como escenario de culto, sino como depósito. Después listaba grupos de materiales, fórmulas, series y medidas, y solo entonces, casi sin transición, aparecía la línea que volvía imposible seguir leyendo con inocencia. Lo recibido de los primeros no deberá pasar a los vigilantes. No decía dioses, no decía sacerdotes, no decía reyes, decía los primeros, y luego, en una fórmula distinta, casi burocrática, los vigilantes. Ahí estaba la fractura que toda la serie había venido rodeando, porque los primeros no eran presentados como los guardianes del mundo presente, eran otra cosa, los que establecieron, los que midieron, los que dejaron las series originales, los que abrieron el acceso al agua y fijaron la casa interior. Los vigilantes, en cambio, aparecían como una capa posterior, custodios del recinto, reguladores del acceso, administradores de lo ya heredado, no creadores, no fundadores, supervisores. La acusación estaba completa y aún así sonaba como archivo. Eso la volvía peor, porque un panfleto puede exagerar. Un documento interno, cuando separa funciones con esa precisión, obliga a tomar en serio la fractura. Eridu, reconstruida durante milenios sobre el mismo punto, dejaba entonces de parecer simple fervor religioso. Empezaba a parecer custodia de una herencia administrada. Luego venía la segunda línea, la más fría de todas. Ellos cerraron la casa y entregaron sombra por memoria. Eso ya no sonaba a nota de almacén, sonaba a sentencia. Cerrar la casa no era solo tapiar un umbral, era interrumpir la circulación del saber entero, y entregar sombra por memoria era algo todavía más preciso, dejar a la ciudad una versión ritualizada del origen, suficiente para inspirar reverencia, no comprensión. En ese instante, todo el expediente se estrechaba de golpe, la puerta sellada,
la advertencia contra los guardianes del cielo, la obsesión por el mismo punto, el Apsu como archivo cubierto de santuario, los Me como civilización transportable, el hombre como mano de obra fijada, el diluvio como poda de memoria, y los arcontes, por fin, no como autores del mundo, sino como administradores de su versión recortada. Pero la tablilla aún no había dicho lo peor. En la parte más dañada, donde el barro parecía haberse reblandecido alguna vez por humedad antigua, sobrevivía una frase incompleta. Los signos estaban quebrados, pero la secuencia central seguía siendo legible. Decía: no temieron el regreso de los primeros. Después venía una fractura, y luego temieron que los hombres recordaran. Eso cambiaba el eje entero del miedo. Hasta entonces parecía lógico creer que los guardianes posteriores habían sellado el archivo para defenderse de un regreso. Pero la tablilla apuntaba hacia otra cosa. No temían a los antiguos señores. Temían que los hombres reconstruyeran la diferencia entre unos y otros. Temían que la humanidad comprendiera que el mundo visible no había sido creado por quienes lo vigilaban, sino heredado por ellos y luego reducido. Y si eso era cierto, la prisión no consistía solo en trabajar dentro del orden, consistía en recibir un origen falsificado, en llamar destino a una herencia administrada. Por eso la tablilla acusaba al cielo, no porque negara a los dioses, sino porque distinguía, con una calma devastadora, entre los que habían fundado y los que habían aprendido a esconder la fundación. Y esa distinción, una vez leída, dejaba abierta la última herida. Si los arcontes no temían a los antiguos dioses, sino al recuerdo humano de ellos, entonces la pregunta final ya no era quién gobernó primero, sino qué había en los primeros que volvía la memoria de ellos más peligrosa que su propio regreso. Al final, los arcontes no gobernaban porque fueran invencibles, gobernaban porque habían conseguido algo más duradero que la fuerza: convertir la herencia en naturaleza, hacer que una cadena de decisiones antiguas pareciera tan inevitable como el curso del agua o el regreso de las estaciones, hacer que los hombres nacieran dentro de un sistema ya cerrado y lo confundieran con el mundo mismo. Esa fue siempre la forma más profunda del dominio: no obligarte solo a obedecer, sino impedirte imaginar que las paredes tuvieron arquitectos. Por eso la tablilla bajo Eridu era tan peligrosa, no porque negara a los dioses, no porque destruyera el prestigio del templo, no porque revelara una intriga menor entre sacerdotes rivales. Era peligrosa porque devolvía la historia a la tierra, porque separaba con una precisión insoportable a los primeros de los vigilantes, a los fundadores de los custodios, a quienes abrieron la casa de quienes la cerraron. Y una vez trazada esa diferencia, todo el segundo orden empezaba a perder su máscara de eternidad. Los arcontes dejaban de parecer padres del mundo, empezaban a parecer administradores de un legado ajeno. Eso era lo que realmente temían, no el regreso físico de los antiguos señores, no una guerra de palacio entre dioses. Temían algo más silencioso y más difícil de contener: que los hombres recordaran que hubo un tiempo en que el conocimiento todavía no estaba reducido a porciones vigiladas, que había existido una continuidad más amplia, cuyo eco siguió vivo en textos, medidas, observaciones y ciclos copiados durante milenios, porque eran demasiado valiosos para perderse. Eridu dejaba entonces de parecer simple ruina, empezaba a parecer eslabón de una cadena rota de transmisión, y ahí aparecía la verdad más incómoda de toda la serie. Los arcontes no necesitaban destruir por completo el pasado, les bastaba con administrarlo, conservar unas partes, oscurecer otras, transformar procedimientos en liturgia, convertir técnicas en símbolos, encerrar la lógica profunda del mundo dentro de recintos donde solo unos pocos podían leerla sin temblar. Esa fue su obra maestra: no cortar la continuidad, sino domesticarla, porque la continuidad abierta enseña, la continuidad vigilada somete. Tal vez por eso el recuerdo de los primeros sobrevivió siempre en formas ambiguas, como dioses de sabiduría, de aguas profundas, de medidas, de decretos civilizadores, de observación celeste, de conocimiento oculto, no porque el pasado quisiera poetizarse a sí mismo, sino porque la memoria humana, incluso mutilada, conserva a veces la forma de sus dependencias más antiguas, conserva la intuición de que alguien, en algún momento, organizó el barro, el agua, el tiempo y la escritura de un modo tan decisivo que las generaciones posteriores ya no supieron describirlo sin elevarlo al cielo. Y por eso centros como Eridu parecen menos lugares de invención que lugares de preservación, puntos donde el saber fue guardado, copiado y confirmado por custodios posteriores que ya no podían reclamarlo como descubrimiento propio. Pero los arcontes sí entendieron el peligro de esa intuición. Entendieron que, si los hombres llegaban a ver a los dioses antiguos como fundadores de un primer orden histórico, también verían a los guardianes posteriores como lo que eran: intermediarios, custodios, reguladores del acceso. Y en el instante en que un poder deja de parecer origen y empieza a parecer administración, pierde
la parte más sagrada de su autoridad. Eso era lo intolerable. No que el mundo hubiera tenido un antes, sino que ese antes pudiera ser pensado sin ellos. Entonces la cárcel verdadera se vuelve visible. No consistía solo en trabajar ni en tributar, consistía en habitar una civilización sin conocer la historia de su cierre, en llamar naturaleza a puertas levantadas por decisiones antiguas, en repetir calendarios, ritos, jerarquías y medidas sin saber qué parte de ellos era herencia y qué parte amputación. Esa es la prisión perfecta, aquella en la que el cautivo ya no puede imaginar la forma del mundo sin el muro, y, sin embargo, esa prisión nunca estuvo del todo sellada. Algo sobrevivió, en tablillas copiadas, en ciclos astronómicos preservados, en la memoria de Eridu como centro levantado sobre un mundo anterior roto y todavía latente bajo sus cimientos. Sobrevivió sobre todo en la sospecha de que no empezamos desde cero. Esa es la herida final. Los arcontes no temían a los dioses que vinieron antes, temían la comparación, temían el instante en que el hombre mirara el orden visible y comprendiera que no estaba ante una creación cerrada, sino ante una herencia recortada. Temían que descubriera que el cielo, durante mucho tiempo, fue solo el nombre que se daba al archivo cuando ya no convenía abrirlo. Y si eso era cierto en Eridu, en el barro del primer santuario, en la casa del agua profunda, entonces la pregunta que queda no pertenece solo al pasado, pertenece también a nosotros, porque si toda civilización descansa sobre conocimiento heredado, clasificado y parcialmente olvidado, entonces quizá la obra más duradera de los arcontes no fue gobernar la primera ciudad, fue enseñarnos a vivir dentro de sistemas antiguos sin preguntar nunca quién cerró la puerta.